Muy buenas noches, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Calquiní en el estado de Campeche. Somos alumnos regulares de la Ingeniería en Mecatrónica del quinto grado, Grupo B. El siguiente tema que vamos a presentarles es motores especiales, su funcionamiento, características y aplicaciones. Este tema le pertenece a la materia de máquinas eléctricas impartida por el docente Omar Ortega Cobos. Los integrantes del equipo son Koyika Wich, Luis Andrés, su servidor González Cantún José Adolfo, mi compañero Mob Khan Ángel Aldair y Paul Escamilla Alexis Raúl. Introducción. En este video se quiere llevar a las personas por las sendas de los conceptos acerca de los diferentes tipos de motores, sus diferencias y sus usos originales. Nos recuerda las propiedades de cada uno y precisa la clase de servicio que pueden ofrecernos. En ocasiones, la rutina no aleja del rigor técnico. Por eso es necesario volver de vez en cuando al concepto teórico. Fuente segura de conocimientos básicos para la manipulación de los equipos, cuyo mejor aprovechamiento debemos garantizar. Principios básicos de los motores eléctricos. Campo magnético. Si a una red trifásica RST le conectamos un bobinado estatórico en triángulo y bobinamos todos los polos siguientes en el mismo sentido, las polaridades serán distintas en cada par de polos diametralmente opuestos. Esto es igualmente válido para una conexión en estrella. La intensidad del campo de cada una de las bobinas depende de la corriente que circula por ella y en consecuencia por la fase que le corresponda. Motores de corriente continua. Por las dificultades que se presentan, la distribución y manejo de la corriente continua, es poco uso de este tipo de motores a pesar de que son muy útiles cuando es necesario variar la velocidad o cambiar el sentido de giro. Por su poco uso, no haremos un estudio profundo de su funcionamiento y comportamiento. Solo diremos que basa su funcionamiento en la reversibilidad de un generador de corriente continua, o sea, un dínamo. El movimiento de un conductor o espira dentro de un campo magnético engendra en él una corriente inducida, cuyo sentido depende del que rija el movimiento de la espira. De este principio básico se deduce que si un generador de corriente continua le aplicamos una fuerza mecánica, o sea, una rotatoria, obtendremos energía eléctrica. Si, por el contrario, le aplicamos al mismo tiempo un generador de corriente continua, obtendremos energía mecánica. Motores de corriente alterna. Por el fácil manejo de transmisión, distribución y transformación de la corriente alterna, se ha constituido en la corriente con más uso en la sociedad moderna. Es por ello que los motores de corriente alterna son los más normales y con el desarrollo tecnológico se ha conseguido un rendimiento altísimo que hace que más del 90% de los motores instalados sea de corriente alterna. Los motores de corriente alterna se dividen por sus características en síncronos y asíncronos. En los síncronos podemos encontrar el trifásico con colector, el trifásico con anillos y de rotor bobinado. En los asíncronos o de inducción podemos encontrar el trifásico jaula de ardilla. En los monofásicos el condensador de resistencia. En los monofásicos igual podemos encontrar los asíncronos sincronizados en serie o universal. El espiral en cortocircuito, el hiposincrónico y el de repulsión. Motor síncrono. Está fundamentado en la reversibilidad de un alternador. El campo interior de la aguja se orienta de acuerdo a la polaridad que adopta en cada momento el campo giratorio en que se halla inmersa, y siempre el polo sur de la aguja se enfrenta al polo norte cambiable de posición del campo giratorio. La aguja sigue cambiando con la misma velocidad con la que lo hace el campo giratorio. Se produce un perfecto síncrono entre la velocidad de giro del campo y de la aguja. Motores asincrónicos o de inducción. Son los que mayor se usan en la industria, por lo tanto, son los que mayor análisis merecen. Cuando aplicamos una corriente alterna a un estator, se produce un campo magnético giratorio. Este campo, de acuerdo a las leyes de inducción electromagnéticas, induce corriente en las bobinas del rotor y éstas producen otro campo magnético opuesto
según la ley de Lenz, y que por lo mismo tiende a seguirlo en su rotación, de tal forma que el rotor empieza a girar con tendencia a igualar la velocidad del campo magnético giratorio, sin que ellos lleguen a producirse. Si sucediera, dejaría de producirse la variación de flujo indispensable para la inducción de la corriente en la bobina del inducido. Aplicaciones industriales de los motores. El motor de inducción, en particular el de tipo de jaula de ardilla, es preferible al motor de corriente continua para trabajo con velocidad constante, por lo que el costo inicial es menor y la ausencia de un conmutador reduce el mantenimiento. También hay menos peligro de incendio en muchas industrias, como aserraderos, molinos de granos, fábricas textiles y fábricas de pólvoras. Para trabajos de velocidad variable como es grúas, malacates, elevadores y para velocidades ajustables, las características del motor de corriente continua son superiores a las del motor de inducción. Incluso en este caso puede convenir y ser deseable utilizar motores de inducción. Y esto, debido a sus características menos deseables, quedan más que compensadas por su sencillez y por el hecho de que la corriente alterna es más accesible. Para obtener corriente continua suelen ser necesarios los convertidores. En conclusión, los motores eléctricos son de suma importancia en la actualidad, debido a las diferentes aplicaciones industriales a las que son sometidos. Es por ello que se deben tomar en cuenta todas las fallas que se presentan para el correcto funcionamiento de los mismos. Un motor, cuando comienza a sobretrabajar, es decir, que trabaja por encima de sus valores nominales, va disminuyendo su periodo de vida. Esto nos lleva a concluir que si no se realiza un buen plan de mantenimiento, el motor no durará mucho. A continuación, las referencias utilizadas.